Un hombre que lo ha perdido absolutamente todo, desde sus mercancías más valiosas hasta su estatus social en un naufragio devastador, camina hacia una librería en Atenas y tras leer unos pasajes sobre Sócrates, declara que su mayor fortuna fue aquel desastre que lo dejó en la ruina. Esta no es una parábola de superación personal moderna, sino el origen histórico del estoicismo con Zenón de Sitio en el siglo III antes de nuestra era. Lo que Zenón comprendió en aquel momento de pérdida total es la paradoja que sostiene toda la ética estoica, que la mayoría de las cosas por las que nos desvivimos, como la salud, el dinero o el reconocimiento de los demás, no tienen un valor real en el esquema de una vida lograda. Para los estoicos, existe una distinción radical y casi violenta entre lo que ellos llamaban bienes y lo que consideraban simples herramientas de la fortuna. Su propuesta es tan audaz hoy como lo fue hace 2300 años. La virtud es el único bien verdadero, y poseerla es condición suficiente y necesaria para alcanzar la plenitud absoluta, independientemente de si estás sentado en un trono o encadenado en una celda. Para entender este planteamiento, debemos despejar primero la maleza terminológica. Cuando los estoicos hablan de virtud, utilizan la palabra griega arete, que se traduce mejor como excelencia funcional o cumplimiento del propósito. Para un cuchillo, la arete es cortar bien. Para un ser humano, cuya característica distintiva es la razón, la virtud es actuar con una racionalidad excelente y en armonía con la naturaleza social que nos define. Esta excelencia no es un estado emocional pasajero, sino una disposición del carácter que nos permite navegar cualquier circunstancia con sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. El razonamiento central es el siguiente: si algo puede ser usado para el mal o si su presencia no garantiza que seas una mejor persona, entonces no puede ser un bien intrínseco. El dinero puede financiar un hospital o comprar un arma para un asesinato. La salud puede ser usada para servir a otros o para prolongar la vida de un tirano. Por lo tanto, ni la riqueza ni la salud son bienes en sí mismos, sino elementos neutros que dependen enteramente del carácter de quien los posee. Aquí es donde entra en juego el concepto de adiáfora, o los indiferentes. Los estoicos dividieron el mundo en tres categorías: lo que es bueno, lo que es malo y todo lo demás, que es indiferente. En la categoría de lo bueno solo situaron a la virtud y sus expresiones. En la de lo malo, solo al vicio y la ignorancia moral. Todo lo que el 99% de la humanidad persigue hoy, el éxito profesional, la belleza física, una cuenta bancaria abultada, incluso la ausencia de dolor físico, cae en la categoría de los indiferentes. Esto no significa que para un estoico sea lo mismo estar enfermo que estar sano, o ser pobre que ser rico. Para gestionar esta realidad cotidiana, acuñaron la distinción entre indiferentes preferidos e indiferentes rechazados. Es razonable y natural preferir la salud a la enfermedad o la prosperidad a la miseria, porque son condiciones que facilitan la expresión de nuestra naturaleza. Pero nunca debemos confundir esa preferencia con la verdadera felicidad. Un indiferente preferido es como un viento a favor cuando navegas. Es agradable y útil, pero no es la razón por la que el barco es capaz de navegar. La capacidad de navegar es tu virtud, y un capitán excelente demuestra su maestría precisamente cuando el viento sopla en contra. Esta postura generó una de las tensiones intelectuales más intensas de la antigüedad. Los peripatéticos, seguidores de Aristóteles, consideraban que la visión estoica era inhumana y excesivamente rígida. Para Aristóteles, el ser humano es una unidad biológica y social que necesita un mínimo de bienes externos para que su virtud pueda florecer plenamente. Los aristotélicos argumentaban que nadie podría ser llamado feliz si estuviera sufriendo las torturas más atroces o si viera morir a toda su familia, por mucha virtud que poseyera. Para ellos, la felicidad requería de un equipo de bienes externos. Los estoicos respondieron a esta crítica con una firmeza ontológica. Si la felicidad depende de factores que no controlamos, entonces la felicidad es una cuestión de suerte, y el ser humano es un esclavo de las circunstancias. Al declarar la virtud como el único bien, los estoicos inventaron la verdadera soberanía individual. Si el único territorio que importa es el de tu propia voluntad y juicio, entonces eres inexpugnable. Crisipo de Solos.
El gran arquitecto de la lógica estoica explicaba que la virtud es un conocimiento práctico que nos permite interpretar la realidad bajo el logos, que es la razón universal que ordena el cosmos. Desde esta perspectiva, nada de lo que sucede fuera de nosotros es un mal. El mal no reside en el virus que nos enferma, ni en el mercado que se desploma, sino en nuestra reacción errónea ante esos eventos. Epícteto, quien vivió gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los maestros más influyentes de Roma, llevó esta idea a su máxima expresión mediante el concepto de proeresis o facultad de elección. Epícteto enseñaba que incluso si alguien puede encadenar tu pierna, nadie, ni siquiera un emperador, puede encadenar tu capacidad de decidir qué actitud tomar ante esas cadenas. Para el esclavo filósofo, la libertad no consistía en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que sucede y actuar con excelencia dentro de esas limitaciones. Por otro lado, Séneca aportó una visión necesaria para aquellos que sí poseían bienes externos. Como uno de los hombres más ricos de su tiempo y consejero imperial, Séneca aclaró que el estoicismo no exige una renuncia ascética a la riqueza, sino una desvinculación emocional profunda. Proponía lo que hoy llamaríamos un desapego radical. Disfruta de tu fortuna mientras la tengas, pero ten siempre preparada la maleta mental para el momento en que la fortuna decida reclamarla. La virtud para Séneca consistía en usar la riqueza para el bien común sin permitir que esa misma riqueza se convirtiera en tu dueña. Marco Aurelio, escribiendo desde la frontera del imperio bajo la presión de guerras y pestes, utilizaba este marco filosófico para recordarse que la fama y el poder son ecos efímeros en el tiempo infinito. Para el emperador, la única realidad sólida era su carácter en el momento presente. Si actuaba con justicia y razón en el aquí y ahora, ya poseía todo lo necesario para una vida plena, sin importar si la historia lo recordaría o no. Desde la ciencia contemporánea, esta distinción estoica entre bienes y externos encuentra un respaldo fascinante en la psicología cognitiva y la economía del comportamiento. Los investigadores han identificado un fenómeno conocido como la cinta de correr hedónica, que describe cómo los seres humanos nos adaptamos rápidamente a las mejoras en nuestras circunstancias externas. Cuando conseguimos ese aumento de sueldo o esa casa más grande, experimentamos un pico de placer momentáneo, pero pronto volvemos a nuestro nivel base de satisfacción. Pasamos la vida corriendo para alcanzar metas externas que, una vez logradas, dejan de satisfacernos, validando la sospecha estoica de que la búsqueda de los indiferentes es un camino circular hacia la insatisfacción. La neurociencia también sugiere que nuestro cerebro está programado para la supervivencia, no para la felicidad constante, y que priorizar objetivos internos relacionados con el propósito y el carácter genera una forma de bienestar mucho más estable que la dependencia de estímulos externos volátiles. La terapia racional emotiva conductual, desarrollada por Albert Ellis en el siglo XX, y la posterior terapia cognitivo-conductual, se basan explícitamente en el principio estoico de que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los hechos. Cuando un terapeuta ayuda a un paciente a reencuadrar una pérdida, no como una catástrofe absoluta, sino como un evento desafiante que no define su valor personal, está aplicando directamente la lógica de los indiferentes. En el contexto actual de las redes sociales, donde la validación externa y la comparación constante actúan como motores de ansiedad, la propuesta estoica se vuelve una herramienta de supervivencia mental. Si mi felicidad depende de cuántos me gusta reciba mi última publicación o de mi posición en una jerarquía corporativa, he entregado mi paz interior a un algoritmo o al juicio caprichoso de extraños. Al recuperar la idea de que la excelencia del carácter es el único bien que realmente me pertenece, recupero también el control sobre mi serenidad. Es fundamental no confundir esta postura con la impasibilidad o la falta de sentimientos. El estoico no es una estatua de piedra que no siente dolor ante la pérdida. Es alguien que siente la punzada del dolor, pero se niega a convertirla en un juicio moral sobre su vida. La propuesta es transformar las pasiones irracionales, que son aquellas emociones basadas en juicios falsos sobre el valor de las cosas, en afectos racionales. Sentir afecto por la familia es natural y bueno, pero creer que tu vida carece de valor si los pierdes es, desde el rigor estoico, un error de juicio,
porque estás otorgando un valor de bien absoluto a algo que está fuera de tu control. Esta es la parte más difícil de aceptar de la filosofía estoica, pero también la más liberadora. Nos obliga a mirar de frente nuestra vulnerabilidad y a decidir que, a pesar de ella, nuestro valor moral permanece intacto. La virtud como único bien no es una invitación al aislamiento, sino una llamada a la acción correcta, precisamente porque los estoicos creían que nuestra naturaleza es social y racional. La virtud se manifiesta en cómo tratamos a los demás, en cómo cumplimos con nuestros deberes ciudadanos y en cómo contribuimos al bienestar del cosmos. No se trata de una ética de la retirada, sino de una ética de la invulnerabilidad en la acción. Un médico estoico trabajará con la máxima diligencia para salvar a un paciente, no porque la salud del paciente sea un bien absoluto para el médico, sino porque actuar con excelencia profesional y compasión es el bien que le corresponde realizar en ese momento. Si el paciente muere a pesar de sus esfuerzos, el médico mantiene su paz interior, no por frialdad, sino porque sabe que su virtud residía en el esfuerzo y el juicio, no en el resultado final que depende de leyes naturales ajenas a su voluntad. Al final, proponer que la excelencia del carácter es lo único que verdaderamente importa nos quita un peso inmenso de encima. Nos libera de la tiranía de las expectativas ajenas, del miedo al futuro y de la nostalgia amarga por el pasado. Nos sitúa en el único lugar donde tenemos poder real, el presente. Si aceptamos que el dinero, la fama y la salud son solo materiales con los que debemos trabajar y no el fin de nuestra existencia, transformamos nuestra vida en una obra de arte cuya calidad depende del artista y no de la calidad de los pinceles. Esta soberanía interior es el regalo que el estoicismo ofrece a un mundo incierto. No podemos garantizar que mañana seguiremos sanos o que nuestra economía será estable, pero siempre podemos garantizar que, ocurra lo que ocurra, tendremos la capacidad de responder con integridad. La próxima vez que sientas que te falta algo esencial para ser feliz, pregúntate si lo que echas de menos es una herramienta o si es tu capacidad para usarla con sabiduría.